Podemos tomar asiento. Amén. El título de este mensaje es El real sacerdocio del cristiano, o también el ministerio de la intercesión. Este pasaje en Primera de Pedro, capítulo 2, es sin duda alguna uno de los pasajes más reconocidos por los cristianos. Yo me imagino que muchos de ustedes lo saben de memoria o lo pueden recitar. Y a diferencia de otros pasajes bíblicos, por ejemplo en los profetas, en Ezequiel, en Jeremías o en Levíticos, este no es un pasaje tan extraño o misterioso, sino que nosotros podemos entender bastante bien los términos familia escogida, nación santa, pueblo adquirido. No, porque nosotros entendemos lo que es una familia, una nación, tenemos una sensibilidad a lo que es un pueblo. Son categorías que conocemos bastante bien. No obstante, esta frase, sacerdotes al servicio del rey, es un poco más rara. ¿Por qué? Porque a pesar de vivir en una cultura tradicionalmente católica, no vivimos en una cultura de sacerdotes, ni tampoco servimos un rey. Sin embargo, entender lo que significa el sacerdocio para nosotros que somos cristianos es muy valioso, porque esto representa la herencia más grande que tenemos en Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Y si no entendemos lo que significa este sacerdocio y por lo tanto no lo practicamos, vamos a perdernos de la grandísima bendición que tenemos como sacerdotes, como nos dice el apóstol Pedro. Y es por eso que vamos a hablar sobre el sacerdocio que tenemos como cristianos, siendo los objetivos de mi mensaje tres. Primero, que entendamos qué es el sacerdocio para nosotros. Luego, que entendiendo lo que significa este sacerdocio, podamos abrazarlo y podamos asumirlo como un rol en nuestra vida como cristianos. Y por último, que una vez asumiendo ese rol, tomemos la decisión, por la fuerza del Espíritu Santo, de caminar de ahora en adelante en ese rol como sacerdotes, al servicio de Dios y nuestros semejantes. Amén. Para entender lo que significa el sacerdocio del cristiano, es muy importante saber qué era el sacerdocio en el contexto de este pasaje de Primera de Pedro. ¿Qué significaba el sacerdocio para un judío? Bueno, pues para esto tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan que cuando Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo Israel, Él lo hizo con ayuda de su hermano Aarón. Y una vez que Dios actuó milagrosamente y poderosamente en Egipto y sacó a su pueblo de Israel y lo llevó al desierto, Él eligió a Aarón y sus descendientes para formar su sacerdocio. Es decir, aunque el pueblo de Israel había sido el pueblo, nación escogida por Dios para ser su pueblo, no todos los israelitas tenían el derecho de ser sacerdotes. Recuerden, por ejemplo, que en el tiempo de Samuel, cuando Saúl decidió tomar el rol de sacerdote, fue rechazado y abandonado por Dios, porque no le correspondía. Entonces, esto me lleva al punto número 1 sobre el sacerdocio del cristiano a la luz del Antiguo Testamento. El sacerdocio es un derecho de nacimiento otorgado por Dios. Leo en Éxodo 28:1. De entre los israelitas, le dice Dios a Moisés, mantén cerca de ti a tu hermano Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes.
Y luego en Hebreos 5:4 dice, nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da el honor, como en el caso de Aarón. Entonces, el sacerdocio era un derecho de nacimiento otorgado por Dios exclusivamente a los descendientes de Aarón. Pero eso, aunque era necesario, no era suficiente para ser sacerdote. Había que pertenecer a la tribu de Leví, pero además, para poder empezar el sacerdocio, había que pasar por un rito de instalación u ordenación. Y esto era así. El futuro sacerdote tenía que lavarse y ponerse vestiduras nuevas. Luego era ungido con aceite desde la cabeza hasta los pies. Se hacía un sacrificio y la sangre de este sacrificio era puesta en la oreja derecha, la mano derecha y el pie derecho del sacerdote. Y luego era ungido una vez más con aceite. Muy bien, entonces el sacerdocio era un derecho de nacimiento otorgado por Dios a un grupo específico de personas, y para poder asumir el sacerdocio había que ser rociado, ungido con el aceite y rociado con la sangre. Muy bien, en el caso de nosotros, el sacerdocio nuestro también es un derecho de nacimiento otorgado por Dios. En nuestro nacimiento espiritual, a través de la muerte de Jesucristo. No le dijo Jesucristo a Nicodemo, para entrar en el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Pues nosotros nacemos de nuevo cuando aceptamos el sacrificio de Jesucristo, y en ese nacimiento espiritual inmediatamente se nos es dado el derecho de ser sacerdotes del rey. Pero tenemos que pasar por un rito de ordenanza. Tenemos que reconocer que la sangre de Dios nos da el poder para ser sus sacerdotes, y el aceite, que representa el Espíritu Santo, nos permite ejercer nuestro derecho como sacerdotes. ¿Por qué? Porque si no, podemos ser aquellos que tienen el derecho de nacimiento pero no lo ejercen o lo rechazan, como lo hizo Esaú, quien vendió su derecho de nacimiento a su hermano Jacob por una simple comida. Entonces, para ser sacerdotes tenemos que tener el derecho de nacimiento otorgado por Dios, el cual tenemos a través del sacrificio de Jesucristo, y tenemos que asumir ese rol por el poder de Jesucristo y bajo el poder de la sangre del Cordero. Número 2. En el Antiguo Testamento, así como ahora, los sacerdotes eran apartados para el servicio exclusivo de Dios. Y esto se veía reflejado en diferentes maneras. Se veía reflejado inclusive en las ropas o prendas que ellos vestían. Escuchen en Éxodo 28. Haz para tu hermano Aarón ropas especiales que le den esplendor y belleza, así él sea consagrado como mi sacerdote. Los sacerdotes además tenían que guardarse en una pureza mucho mayor que cualquier otra persona en Israel. Y muchas de las cosas que eran permitidas para otras personas del pueblo de Israel no eran permitidas para un sacerdote, como por ejemplo aproximarse a la muerte. Di a Aarón y a sus descendientes que deben tener cuidado con las cosas santas que los israelitas me consagran, para que no profanen mi nombre. Diles que ahora y en el futuro cualquiera de sus descendientes que estando impuro haga la presentación de las cosas sagradas, será eliminado de mi presencia. Yo soy el Señor. Diles que cumplan mi precepto y que no carguen con ningún pecado por faltar a él, y así no morirán. Yo soy el Señor que los ha consagrado. Los sacerdotes tenían que tener una perfección corporal en la cual no podían tener ningún defecto en su cuerpo. Eso representaba una integridad completa y santidad delante de Dios para poder servirlo. Muy bien, en nuestro caso, no solo tenemos el derecho de ser sacerdotes y asumimos ese rol bajo el Espíritu Santo y el sacrificio de Jesucristo, sino que si vamos a hacerlo, reconocemos que tenemos que dedicarnos exclusivamente al servicio de Dios, y no podemos manchar nuestras ropas como le haría otra persona.
y no podemos profanar el nombre del Señor. Haciéndonos sacerdotes de ese momento en adelante, tenemos que consagrar nuestro cuerpo para que sea santo delante de Dios. Tenemos que renunciar a las cosas impuras de este mundo, porque si no es así, nosotros no podemos tomar ese rol de sacerdotes, profanando el nombre de Dios. Qué delicado, hermanos. Nosotros debemos ser aquellos, como dice en Apocalipsis Jesús, que no han manchado sus ropas. Y tenemos que ser, como dice el apóstol Pablo en Efesios, aquellos en los que no hay mancha ni defecto. No corporal, evidentemente, pero se refiere a un caminar espiritual en el cual no hay mancha y defecto y podemos lucir ropas blancas. Amén. Entonces, el sacerdote podía asumir su sacerdocio únicamente por tener el derecho y tenía que hacerlo asumiendo el poder de la sangre y ungido con aceite. Número 2, el sacerdote era exclusivamente reservado para el servicio de Dios y no podía manchar sus ropas. Y número 3, para un sacerdote de la tribu de Leví, la herencia o su herencia era Dios. A diferencia de las otras tribus que heredaban bienes materiales y tierras, para la tribu de Leví lo que había, para su herencia era Dios. Ellos tenían que depender exclusivamente y por fe de lo que Dios les suplía cada día, porque no tenían otro tipo de herencia material. Y qué importante para nosotros en el siglo XXI, ¿no? Reconocer que las cosas materiales de este mundo no son nuestra herencia, porque somos sacerdotes del Rey. Yo recuerdo haber pensado, quizás puedo decir haber juzgado a mi suegro, que vive en Estados Unidos. Es una persona que ha dedicado su vida no a hacer grandes cosas, como diríamos, bajo los ojos de los hombres, pero a mantenerse puro delante de Dios y a ser un sacerdote en su casa. Y yo llegué a juzgarlo porque es una persona que no tiene una pensión, una persona que quizás no hizo grandes esfuerzos para reservar dinero en su edad tardía, que ahorita pues vive en condiciones, como diríamos, más o menos. Hasta que Dios me habló preparando esta predicación y me dijo, es que Dios es su herencia. Su herencia no está en las cosas materiales de este mundo. Eso no quiere decir que vamos a ser perezosos, sino vamos a planear. Pero cuando esas cosas materiales, el tener dinero en el banco, el tener una pensión buena, el querer retirarnos a una edad adecuada, es nuestra herencia, ya no podemos ser sacerdotes de Dios. De manera que nosotros tenemos que aceptar, renunciar a las cosas materiales de este mundo y vivir únicamente para el servicio de Dios y para el servicio de su pueblo. Amén. Dice el apóstol Pablo, por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, ahí está en nuestro nuevo nacimiento, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Esta es nuestra herencia. Cristo mismo es la vida de ustedes. Muy bien, entonces dijimos que el sacerdocio, a la luz del Antiguo Testamento, tiene tres cualidades. Número uno, se puede ejercer únicamente habiendo adquirido el derecho de ser sacerdote por un nuevo nacimiento, tomando el poder de la sangre y del Espíritu Santo para hacerlo. Número dos, dijimos que el sacerdocio significa que tenemos que ser apartados exclusivamente para el servicio de Dios. Y número tres, reconociendo que debemos renunciar a las herencias de este mundo porque nuestra herencia es Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese es el contexto del sacerdocio del cristiano. ¿Cuál es el trabajo del cristiano como sacerdote en esta tierra? Pues el mismo que era en el Antiguo Testamento. Y son dos. Número uno, el servicio a Dios. Número dos, el servicio a los hombres. Y no hay un número tres que sea el servicio a nosotros mismos. Ese no existe.
Todo sumo sacerdote, dice Hebreos 5:1, es escogido de entre los hombres, nombrado, escuchen, para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Un sacerdote es, por lo tanto, un hombre que vive no para sí mismo, sino para el servicio de Dios, perdón. Y su trabajo como siervo de Dios es cuidar el honor de Dios, su adoración y su casa, y ser un mediador entre los hombres de su pueblo y el Señor. Es exactamente lo que hace Jesucristo como sumo sacerdote, siendo el gran intercesor o mediador entre la humanidad caída y el Dios del universo, sacrificándolo todo para que podamos tener acceso a Él. Y Jesucristo nos da el grandísimo privilegio de extendernos esa habilidad o ese privilegio, ese honor, para que podamos hacer lo mismo en esta tierra, servirle a Dios y servirle a los hombres. Entonces, el sacerdote tiene como trabajo número 1 el servicio a Dios y número 2 el servicio a los hombres. El servicio a los hombres significa poner las prioridades o el bien del pueblo de Dios, de nuestros colegas en el trabajo, de nuestra familia en la casa, de nuestros hermanos en la iglesia, antes de nuestro propio bien, y ser un tipo de mediador ante Dios por nuestros hermanos o por aquellos que están perdidos, amén, ofreciendo sacrificios gratos, como dice el apóstol Pablo, ante Él, renunciando a las cosas de este mundo y conservándonos puros delante de Él para que podamos llegar ante Dios y pedir que su gracia sea derramada por su pueblo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Fue exactamente esto, ¿no? Ustedes recuerdan el pasaje en Filipenses. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, siendo Dios mismo, no se aferró a su igualdad con Él, sino que renunció a lo que era suyo, su herencia era Dios, y tomó naturaleza de siervo, haciéndose con todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Jesucristo dejó su estatus como Dios en el cielo y se hizo hombre, pero no un hombre viviendo en un palacio, sino un hombre que renunció a todas las cosas materiales de este mundo, se hizo obediente al propósito de Dios. ¿Para qué? ¿Para enriquecerse? No, para el beneficio de los hijos de Dios. Ayer hablaba mi mamá, la pastora, sobre Moisés. Cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel fue llevado al desierto y Dios le dio la ley a Moisés, ellos entraron en una idolatría terrible. ¿Recuerdan esto? ¿Y qué dijo Dios? Los voy a destruir a todos y de ti, Moisés, haré una nueva nación. Y allí es donde vemos como Moisés tomó un rol o papel de intercesor entre su pueblo y Dios. Moisés subió a la montaña y rogó a Dios para que no desechara a su pueblo. Moisés era un hombre que vivía exclusivamente para el servicio de Dios, pero buscó el bienestar de aquellos pecadores en su pueblo e intercedió con ruegos, oraciones, ayuno, para que Dios fuera misericordioso con ellos. Y ese es precisamente el rol que nosotros debemos tomar como sacerdotes en esta tierra. No rogar para que Dios nos dé el mejor carro o la mejor casa o la mejor vacación, o para que Dios provea por nuestras necesidades, sino rogarle a Él para que Él supla las necesidades y sea misericordioso y tenga amor para con aquellos que nos rodean. Lo mismo podemos hacer nosotros en nuestra casa. En nuestra casa nosotros podemos asumir el rol, en mi caso de padre, que lo que quiere es que mi esposa, mis hijos me sirvan.
que en el momento de tomar una decisión, toma una decisión para su propio bienestar, o yo puedo asumir el rol de un sacerdote, orándole a Dios para que Él mantenga a mi esposa pura, para que mantenga a mis hijos puros, para que los consagre, para que los proteja en la escuela, orando para que Él tenga misericordia sobre ellos, para que Él los proteja. En el momento de tomar decisiones para el bienestar de mi familia, de mi esposa y de mis hijos, leer la Biblia con mis hijos, enseñarles qué significa el amor de Dios, la gracia de Dios, qué significa el ser cristiano. Nosotros también tomamos un rol de sacerdote en nuestro trabajo. Y qué difícil que es, ¿no? Porque muchas veces, pues, lo más fácil es buscar nuestro propio beneficio. Pero el hecho de poder sacrificar nuestro propio bien por el bien de otros es lo que nos da testimonio de sacerdotes. En mi caso, cuando se me da más trabajo del que yo debería tener, por ejemplo, en lugar de renegar y decir esto no me corresponde a mí, hacerlo con una buena actitud por el bien de mis colegas. Yo tengo un amigo que es testigo de Jehová. Y bueno, él y yo tenemos muchas cosas en común cuando hablamos sobre nuestro punto de vista de la vida y el amor a otros hombres. Pero por supuesto, pues hay una gran diferencia en nuestro punto de vista de salvación y de quién es Jesucristo. Yo puedo ejercer mi sacerdocio y mi trabajo, no juzgándolo a él, sino orando cada día para que Dios tenga misericordia sobre él y le revele quién es Jesucristo. Y nosotros podemos ejercer nuestro sacerdocio aquí mismo, ¿no? En lugar de criticar por qué las cosas se hacen así o de esta manera o de otra en la iglesia, o qué anda mal en la iglesia, o por qué esto no me gusta y lo otro no me gusta, interceder por el misionero que está en Bolivia con ruegos y súplicas, aportando dinero. ¿Para qué? Para que Dios derrame su bendición sobre esa persona. Para ir concluyendo, me gustaría que entremos a la música. El ser sacerdotes de Dios es un privilegio que todos nosotros tenemos, pero es un privilegio que no muchos de nosotros hemos aceptado o estamos ejerciendo. Y sin embargo, es probablemente el privilegio, el bien más valioso que nosotros tenemos en nuestro nuevo nacimiento, en Jesucristo. Eso sí, debemos entender qué significa ser sacerdotes de Dios. Significa ser apartados de este mundo, renunciando a todas las cosas y bienes materiales de este mundo, para dedicarnos exclusivamente al servicio de Dios para el bien de los hombres. Y esto es imposible, ¿no? Esto solo es posible a través de la gracia y la misericordia de Dios y de un llamado de Dios, de una convicción del Espíritu Santo. Y esto solo es posible con la oración. Y como sacerdotes de Dios, lo primordial es que dediquemos tiempo a la oración para que Dios pueda ungirnos y darnos poder a través del Espíritu Santo para poder aceptar este llamado tan difícil, tan difícil.